Imagínese usted un pueblo muy pequeño, donde hay una señora vieja que tiene 2 hijos adolescentes. Le está sirviendo el desayuno en la mañana y uno de ellos nota preocupación en su rostro. Le dice: ¿qué te sucede? Ella le contesta y le dice: no sé, pero siento que algo muy grave va a sucederle a este pueblo en el día de hoy. Ellos se ríen de la señora, cada uno se va a sus asuntos. Uno de ellos va a jugar billar a un lugar, a un negocio, y allí están jugando y alguien le dice: te apuesto a que no puedes meter esa última bola en ese bolsillo. Y apostaron $1, hace el tiro y lo falla. Le dicen: chico, ¿pero qué te pasa? Ese tiro estaba demasiado de fácil, ¿cómo es que lo fallaste? Es que no sé, estoy preocupado porque esta mañana mi madre me dijo que algo muy grave iba a suceder en este pueblo. Se comienzan también a reír de él, pero sigue el asunto. Una persona que estaba allí con ellos escuchó el comentario y cuando va a la carnicería a comprar, le dice al carnicero: deme 1 libra de carne, por favor. Cuando el carnicero le está sirviendo, le dice: deme mejor 2, porque es que hay un rumor que dice que algo bien terrible va a pasar en este pueblo en el día de hoy. La señora se lleva la carne, al próximo cliente que le está sirviendo el carnicero le dice: ¿cuánto quiere, señor? Y le dice: deme 2 libras. Y el carnicero dice: yo te recomiendo que te lleves 4, porque dicen que algo muy terrible va a pasar en este pueblo en el día de... Pues deme 4 porque yo tengo 4 hijos. Ese día el carnicero vendió toda la carne. Tuvieron que matar 2 vacas adicionales y toda la carne de la carnicería se terminó. De momento hay un silencio en la plaza porque todo el mundo se guardó en sus casas. Y de momento la gente empezó a sentir un calor terrible. Y alguien hace el comentario y dice: ¡qué calor más extraordinario! Y otra persona le responde y dice: pues si aquí siempre ha hecho calor. No, pero ese calor del día de hoy es distinto. De momento en el árbol de la plaza se acomoda un pajarito en un árbol. Y alguien lo ve y dice: miren, un pajarito en el árbol de la plaza. Y otra persona le comenta: pues si ahí siempre ha habido pájaros. No. Pero ese pájaro es distinto. Todo el mundo estaba asustado en sus hogares, pero nadie se atrevía a irse. Hasta que un joven decidió y dijo: yo no aguanto más esto. Recogió todas sus cosas y comenzó a dejar el pequeño pueblo. Los demás se animaron a acompañarle y todo el mundo del pueblo comenzó a recoger todas sus cosas y a salir del pueblo. Y los últimos que quedaron dijeron: bueno, para que no le suceda nada a nuestras casas, vamos a pegarle fuego a todo esto. Y le pegaron fuego a todo lo que quedaba atrás. Mientras iban saliendo del pueblo y las llamas quedaban atrás en la ciudad, la señora dijo: ustedes ven, yo había sentido que algo terrible iba a suceder en este pueblo en el día de hoy. Cuento del insigne autor Gabriel García Márquez, parafraseado obviamente por mí, pero la historia es de él. Lo cierto es que la desesperanza y el desaliento tienen un gran poder sobre la mente, sobre el corazón y sobre la vida de la gente y sobre la vida también de los pueblos. El cuento refleja y resalta el poder que tiene un rumor, un presentimiento, que no necesariamente era verdad, pero con la sola sospecha y el anticipo de lo terrible que podía ocurrir,
se convierte finalmente en una gran tragedia para el pueblo. Y cuando hay esa inclinación hacia lo negativo, cuando hay esa inclinación hacia la desesperanza, cuando hay esa inclinación hacia lo fatal, lo cierto es que uno ve señales por todas partes de lo que uno puede anticipar que pueda ser una desgracia que pueda venir para la vida de uno o para el pueblo de uno. Ciertamente hay gente que ve lo terrible, que anticipa lo desgraciado, que anticipa la tragedia, y hay quien continuamente vive en una perspectiva de que algo terrible va a pasar en su vida, de que nada bueno se puede asomar en su realidad, de que todo va a ser un continuo catastrófico, saliendo de un dolor, de una angustia, de una experiencia hacia otra. Y viven posiblemente huyendo continuamente de esa realidad, sintiendo que nada en ese escenario de su vida personal, de su vida familiar, de su vida colectiva, va a cambiar. Nosotros ciertamente estamos viviendo un tiempo donde las expectativas que tenemos sobre el presente y el futuro de nuestro país y en otros lugares del mundo es una que está marcada por la desesperanza, por el desasosiego, por la inseguridad. Y estamos todos de alguna manera, y mucha gente está a la expectativa de lo peor, porque sentimos que de alguna manera la vida nuestra colectiva como pueblo va hacia un barranco. Y muchas de las conversaciones que nosotros escuchamos en la calle, en la fila del banco, cuando pagamos el agua que está carísima y otras cosas, y la luz también, escuchamos la gente contando sus angustias, contando sus dolores, hablando de sus enfermedades, hablando de sus situaciones familiares, hablando de la crisis económica. Y es como si oyéramos por todos lados ese anuncio de que algo terrible va a pasar en este lugar. Como si viviéramos ese anticipo de que nos acercamos a una gran sombra, a una gran tiniebla, donde ciertamente nuestra vida y todo lo que tenemos está puesto en peligro. Y el problema de cuando vivimos en una situación como esa es que hay gente que puede crearse falsas esperanzas. Y de buenas a primera, la Navidad y el Adviento, que es este tiempo que estamos viviendo de preparación, se convierte en tiempo de falsas esperanzas. Porque sentimos que si no hay experiencia, si no hay sentido de futuro, si no hay sentido de aliento en esta vida que vivimos, pues comenzamos a poner nuestra confianza, nuestra fuerza en otras cosas. Buscamos de alguna manera llenar ese vacío de esperanza con otras cosas que le puedan dar sentido y significado a la vida. Y cuando falta la esperanza, ese sentido de optimismo en la vida, pues uno se amanece en una tienda haciendo una fila para comprarse un televisor y ahogarse 50 pesos. Y si tiene que empujar a 2 o 3 en el camino, pues no importa, porque a fin de cuentas es el televisor lo que yo vine a buscar, y he estado todo el año esperando, guardando chavos para ese televisor, y no es posible que alguien venga y se lo lleve. Por lo tanto, el Funai y las otras marcas se pueden conseguir a cualquier precio. Y para acabar de completar nuestro inicio de la época navideña, es ese viernes, que no le voy a poner color, ese viernes terrible. Viernes en que la gente se lanza apasionadamente a buscar los especiales, y así comenzamos la época. Falsas esperanzas. Y también hay otros y otras que piensan que es el tiempo para olvidar toda la tragedia del año, y es el tiempo para poder de alguna manera, entre la fiesta y la algarabía, olvidarnos de todo lo terrible que ha pasado, que también se convierte en falsa esperanza. Y buscamos de alguna manera, dentro de todo eso, sentido en nuestra vida, sentido en nuestra existencia. Buscamos de una manera sanarnos de esa expectativa pesimista que podamos tener sobre nosotros mismos y sobre la realidad en que nosotros vivimos,
buscando aliento, buscando respiro, pero muchas veces buscándolo dentro de una experiencia de falsa expectativa, de falsa esperanza, que realmente no apunta a lo que es verdadero, a lo que es honesto, a lo que es real, a lo que debería ser la dirección de nuestra reflexión y de nuestra meditación. Y las falsas esperanzas son peligrosas. Isaías es un profeta extraordinario, recordado y reconocido por la comunidad judía como uno de los grandes. Pero Isaías, a diferencia de Miqueas, no era un profeta del campo. Isaías era un profeta de la ciudad. Un profeta que estaba allí donde estaba moviéndose todo el poder político de aquella época. Un profeta que tenía entrada y salida, acceso al reino, acceso a los poderes, acceso a la gente, y que desde esa posición le tocó la encomienda de dar un mensaje al pueblo y dar un mensaje también a los líderes de ese tiempo. Y había una lucha en ese tiempo, en el siglo VIII, particularmente en este pasaje bíblico que está aquí representado, y es que el rey estaba empeñado en la guerra. Y el rey estaba empeñado en resolver el conflicto del momento, amparándose en las armas, amparándose en la violencia, amparándose en el poder militar. Y el profeta le está aconsejando al rey que no se vaya por ese camino, que ese no es el camino ni el sendero. El rey y sus allegados están pensando en lo inmediato. Las armas y el poder militar crean en ellos esa expectativa, esa esperanza falsa de que en ese poder militar es que está la alternativa y la salvación para el pueblo y la posibilidad de poder adelantar al pueblo su visión y su agenda en ese momento. Isaías está diciendo: por ahí no es, por ahí no es, por ahí no es. Y todo lo contrario a las expectativas del rey, Isaías está hablando de un niño. Isaías está contrastando el poder militar con la fragilidad de un niño. Por eso, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 9 de Isaías, es los textos que hablan del Emanuel. Por lo tanto, el ejército y el rey están pensando en el poder como opción para la esperanza, e Isaías está hablando de un niño, está hablando de uno frágil y débil, y que desde ese retoño es que ha de venir realmente la esperanza para el pueblo. ¿Y saben qué? Isaías tenía razón, el pueblo estaba equivocado. Y si usted se lee los versículos antes que leímos en esta mañana, se va a dar cuenta que el pueblo había quedado desolado, que como consecuencia de eso habían venido invasiones a la capital, habían perdido personas en la guerra y el pueblo estaba arrasado. Por no escuchar la voz de Dios, el pueblo quedó en ruinas. Y esas ruinas las describe el texto de Isaías como si entalado y cortado completamente un bosque. Sin vida, el pueblo había quedado por no seguir el consejo del profeta. Pero ojo y oído, no todo está perdido. Porque el anuncio del profeta para el pueblo es: a pesar de esta mala decisión que han tomado, de eso que ya está seco, van a nacer y retoñar un bejuco, una raíz. De esas ruinas va a nacer un líder, una persona que tendrá la capacidad de poner en orden todas las cosas, que reflejará lo mejor de un líder, de una nación, de un pueblo, que tendrá la capacidad de volvernos a dar la esperanza, que tendrá la capacidad de devolver este desastre a su origen y ponerlo en las condiciones con las que todos aquí soñamos. Por lo tanto, Isaías no está hablando de falsas esperanzas. Isaías no está vendiéndole un cuentecito a este pueblo para que se sientan mejor, una fantasía para que estén un poquito mejor de ánimo.
Isaías está dando una profecía que está enraizada en la misma historia del pueblo, que está enraizada en lo que es la promesa de Dios para ese pueblo. Isaías está hablándoles de un presente y de un futuro, el cual Dios, en su gracia y en su amor, puede hacer posible para este pueblo. Isaías está alimentando la esperanza de este pueblo, diciéndole que no todo está perdido, que hay esperanza, que hay oportunidad, que no todo es catástrofe y calamidad, porque afirmamos y creemos en uno que está presente en la historia. Por lo tanto, este tiempo que nosotros estamos viviendo debe ser un tiempo de expectativas en ese anuncio que hace el profeta, porque a fin de cuentas usted y yo sabemos que de quien está hablando desde nuestra fe cristiana es de Jesús, es de Emmanuel, es de Dios con nosotros. De quien está hablando es de ese que precisamente ha venido para enderezar todas las cosas, para reconectar todo aquello que está roto y quebrado, para traer esperanza y aliento a la humanidad. Por lo tanto, nuestra esperanza no está puesta en el FUNAI, nuestra esperanza no está puesta en el brillo sin lumbre, nuestra esperanza está puesta, nuestra espera es que anticipamos la llegada de ese Señor, de ese Jesús, de ese Emmanuel, de ese Dios con nosotros. Por lo tanto, este tiempo es tiempo de prepararnos, es tiempo de preparar la mente y el corazón, es tiempo de preparar el espíritu, porque una vez más recordamos que Jesús ha venido, que Jesús se ha encarnado, que Jesús se ha hecho parte de la tragedia, del dolor, y de que en medio de la sequedad, en medio de la desolación, nacerá la esperanza por aquel del cual Isaías habla en el capítulo 11. Y es interesante la descripción de este líder del que habla el profeta Isaías, porque en esas cualidades que menciona ahí el texto bíblico, todas ellas, las primeras dos, están referidas a las cualidades ideales que pudiera tener cualquier líder político, en términos de capacidad, de planificación, de estrategia, de sabiduría, de inteligencia. La única diferencia es la siguiente, y escuche esto, que los líderes políticos del tiempo de Isaías utilizaban esas capacidades para la guerra, para la conquista, para el conflicto, para la violencia y en ocasiones para la ganancia deshonesta, para la corrupción que tanto desalienta a los pueblos. Sin embargo, este del que habla el profeta utiliza esa capacidad para la paz, para la justicia y para la bendición de los pueblos y del pueblo de Dios. Por eso los versículos del 6 al 9 de lo que hablan es de unas condiciones ideales. Mírelo ahí, usted tiene las imágenes en el texto bíblico. El león paseándose por ahí con la oveja y el niño por ahí pastoreando a todas esas fieras, lo cual nos hace pensar en el paraíso, en la intención original de Dios en la creación. En otras palabras, que será de tanto impacto este nuevo liderato de este del que habla el libro de Isaías, que habrá paz hasta en la naturaleza, que habrá paz en las relaciones y en los vínculos del ser humano con otros, pero también en los vínculos con la creación. Por lo tanto, Isaías está soñando. Algunos pudieran hasta pensar que eso es una utopía, algo que jamás será posible. Pero nosotros somos parte de ese pueblo que cree y que sueña. Nosotros tenemos un gran sueño que es el que nos convoca aquí. Nosotros no llegamos a la casa de Dios para conformarnos con la realidad. Nosotros llegamos aquí afirmando que el Dios a quien servimos es un Dios que está vivo y presente en la historia, y que ninguna realidad ni ninguna situación se impone sobre esa voluntad de Dios, y que a fin de cuentas será el Señor
el que tendrá en sus manos los destinos de la historia. ¿Acaso eso no es lo que creemos? ¿Acaso esa no es la visión que nos mueve a este lugar? ¿Acaso en base a esa visión no es que oramos, que pedimos, que trabajamos? Porque nosotros confiamos y creemos en el reino de Dios. Y quiere decir que en nuestra vida y que en esta realidad quien reina es el Señor. No importa cuántos haya tratando de imponer su agenda y su voluntad en la vida mía y en la tuya, reina el Señor. Y somos parte de ese reino de Dios, trabajamos por ese reino de Dios, trabajamos y luchamos por ese sueño de esperanza. Por lo tanto, no somos gentes ilusas, somos gente que tenemos fe en el Dios a quien creemos y que tenemos nuestra esperanza puesta en ese Señor. Y ese líder del que habla el texto bíblico ha de utilizar todas esas capacidades para la justicia y para beneficio de los pueblos. En estos días tuvimos una pérdida lamentable, y no estoy hablando del protagonista de la película de Fast Five, que toda pérdida de un ser humano es lamentable, ¿verdad? Estoy hablando de Nelson Mandela. Yo no sé si usted está conectado con las redes sociales. Yo no sé si usted está mirando lo que está pasando en el mundo, donde hay un gran dolor, donde hay un sentido profundo de desaliento ante la pérdida de un gran ser humano con 95 años de edad, pero que hizo una contribución tan extraordinaria a la historia de su pueblo, que su gestión ha quedado grabada sobre la memoria de todos los pueblos. Yo quiero que usted sepa que Nelson Mandela se formó en escuelas metodistas que llegaron a su país en gestiones de misión. Y quiero que usted sepa también que estuvo preso 27 años por defender su país y por defender aquello que entendía que era justo. Y sus detractores decían que no se le podía dar espacio en el liderato político del país porque lo que iba a traer era una guerra civil, y que si le dejaban a él y a los suyos dirigir esa nación, lo que vendría era una gran ruptura en la nación, y vendría una guerra civil donde habría muertos y habría sangre derramada y vidas inocentes perdidas. Sin embargo, al salir de la cárcel, retomó un movimiento donde no se derramó ni una sola gota de sangre. Hizo una gestión reconciliadora en su país. Y si usted tiene la oportunidad de ver la película Invictus, véala, hay parte de esa historia recogida en esa película. Y ahora ya pronto, en poco tiempo, sale una película sobre su vida. Me parece que vale la pena poder leer sobre esa historia, porque son pocos los líderes políticos que tengan ese sentido de visión, de compromiso y de carácter frente a las realidades que les toca dirigir. Y me parece que este ser humano reflejó en ese sentido un corazón extraordinario, donde ayudó a reconciliar facciones encontradas de su país y logró desarrollar una gestión gubernamental en beneficio de toda la gente de su pueblo. En Sudáfrica se hablan 11 idiomas oficiales. Nosotros aquí tenemos uno y nos estamos volviendo locos. Imagínense poder atender 11 grupos de personas que tienen idiomas distintos. Este hombre, Nelson Mandela, por quien yo en esta mañana doy gracias a Dios por esa vida, porque yo no dudo que el Espíritu de Dios por algún lado se ha colado en la vida de esa persona, y que la gracia de Dios de alguna manera, porque nadie hace lo que hace esa persona si no está inspirado por el Señor. Por el diablo no ha sido, ¿verdad? Porque usted sabe que el diablo, según el texto, para matar, robar y destruir. Y este hombre lo que hizo fue sanar, reconciliar.
y aportar a la libertad y a la dignidad de su pueblo. Y para mí eso tiene un solo nombre: el Señor de la vida, el Señor de la historia, el Señor de los tiempos. Pues nosotros en esta mañana estamos aquí anticipando la llegada de uno que es más grande que Mandela, que es Jesucristo, que vino también a hacer precisamente lo mismo, a desconectarse de todos los modelos mesiánicos de su tiempo, a comportarse de manera distinta y a como la gente lo esperaba, a no tomar para sí el poder y el control político, sino demostrar y derramar su vida en servicio, en trabajo por los demás. Vino con su vida y con su discurso precisamente para traer reconciliación, no solamente del pueblo sudafricano, de todas las cosas, porque en Jesús, en ese niño del pesebre Emanuel, Dios está reconciliando todas las cosas consigo mismo. Por lo tanto, ese liderato de Jesús, esa vida de Jesús, que es la que nosotros estamos a la expectativa de volver a pensar que vamos a ver ese nacimiento, a celebrar ese nacimiento, en esa persona está puesta nuestra esperanza. En esa persona está puesta ese proyecto y ese sueño de amor y de justicia del que habla Isaías capítulo 11. Y tú y yo somos parte de ese proyecto. Y nosotros esperamos, haciendo realidad con nuestra vida, aquello que esperamos. Por lo tanto, hermanos y hermanas, no andemos como la gente del pueblo pequeño, anticipando el desastre, anticipando la calamidad, anticipando el sufrimiento, anticipando lo terrible. Seamos gente que viva con esperanza, anticipando la llegada del Hijo de Dios, anticipando que ese que viene y que recordamos que nace ha venido a traer esperanza a la humanidad. Y no solamente vino como niño, sino que algún día volverá nuevamente y reinará por la eternidad, y que el tiempo y que la vida y que todas las cosas a Él le pertenecen, y que nosotros podamos vivir nuestra vida por ese sueño, por esa agenda, por ese que nos ha inspirado, que ha inspirado gente en este mundo como Nelson Mandela, y que sigue inspirando gente como usted y yo. Seamos gente de esperanza, que tenemos razones para esperar y celebrar lo que esperamos. Seamos gente que afirmemos esa verdadera esperanza, esa que nace desde en medio del dolor y de las ruinas, ese que retoña en los lugares menos esperados, porque sabemos que de alguna manera es la gracia de Dios la que hace posible que siempre la vida pueda encontrar espacio y lugar en todas las circunstancias y en todos los momentos. Amén. Cierre sus ojos para orar y darle gracias a Dios. Señor, en medio de la vida que vivimos, en medio de las circunstancias económicas, sociales, hay muchos, Señor, y muchas que viven desalentados, que no encuentran hacia dónde mirar y que solamente pueden mirarse a sí mismos, a sí mismas, pensando que la vida se agota en su realidad personal. Pero, Señor, tú nos invitas a poner nuestra mirada en ti. Y ponerla en ti, Señor, es ponerla también en el sueño del profeta. Y ponerla en ti es también ponerla en esta humanidad quebrantada, Señor, y rota por el odio, por el dolor, por la división. Y ponerla en ti es ponerla también en las calles de nuestra comunidad de Puerto Nuevo, desde donde salían viejitos y viejitas a saludarnos desde sus casas,
Posiblemente muchos y muchas viviendo arropados por la soledad. Y ponerla en ti, Señor, es ponerla en todos aquellos lugares donde hay necesidad de reconciliación, donde hay necesidad de liberación, donde hay necesidad de justicia y donde hay necesidad de paz. Señor, te pedimos que nos ayudes a mantener nuestra esperanza viva en ti. Que nos ayudes a saber de dónde viene, Señor, nuestro futuro, de dónde vienen las condiciones de vida que anhelamos y esperamos, sabiendo, Señor, que tú eres el Señor de la historia, de los tiempos, y eres el Señor de este tiempo, de nuestra vida y de esta iglesia, Señor. Por eso ayúdanos a confiar, a mirar y a caminar con ese sueño llenando nuestro corazón, como el profeta, anticipando, Señor, lo que tú has de ser y lo que has de hacer a través de nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.